Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos el equipo F para la unidad 3. La práctica sería la 3, la de transistores BJT. Y bueno, este vendría siendo el ejercicio 4.22. Y bueno, como se puede mostrar aquí, es un circuito que tiene de entrada 18 volts, un transistor 2N44001 BJT. Y bueno, aquí podemos observar que la corriente de colector es de 1.98, el voltaje de colector emisor es de 10.3, el voltaje de colector es de 12.7. El voltaje de emisor es de 2.39. La corriente que sale por el emisor es de 1.99. El voltaje de base es de 3.03. Y la que viene siendo la corriente de base aquí en la simulación sale en 13.9. Y bueno, seguiría mi compañera Michelle. Bueno, yo les voy a explicar una comparación entre los resultados teóricos y los resultados de la simulación de este ejercicio, que sería el 4.22. Nos dice que trabajemos en un punto de operación con una corriente de colector de 2 mA y un voltaje colector emisor de 10 volts. El que se muestra en pantalla es el circuito. Bueno, más abajo tenemos el transistor que utilizamos y los valores del datasheet. El transistor utilizado es el 2N4401. Tiene un voltaje colector emisor de 40 volts, un voltaje colector base de 60 volts, un voltaje emisor base de 6 volts, una corriente de colector de 600 mA y una beta de 100. Más abajo se muestran los cálculos que hicimos teóricamente y aquí tenemos, en estos recuadros tenemos los valores teóricos en color azul y los valores prácticos de la simulación en color rojo. Bueno, en lo teórico tenemos una corriente de colector de 2 mA y en la simulación nos sale de 1.98 mA. Tenemos acá en lo teórico un voltaje de colector de 12.4 volts y en la simulación nos da de 12.7. El voltaje emisor de los cálculos es de 2.4 volts y en la simulación nos da 2.39. El voltaje de base teóricamente es de 3.1 volts y en la simulación nos da de 3.03 volts. La corriente de base, calculándola, nos da 20 microamperes y en la simulación nos dio de 13.9 microamperes. La corriente de emisor nos da de 2.02 miliamperes y en la simulación nos dio de 1.99. Y el voltaje colector emisor, calculándola nos da 10 volts y en la simulación nos da de 10.3. Aquí las resistencias que calculamos teóricamente son R1 de 86.52 y bueno, en la simulación utilizamos una resistencia comercial de 82 kilo ohms. Igual acá en RC calculamos 2.8 kilo ohms y utilizamos una resistencia comercial de 2.7 kilo ohms.
Bueno, a continuación vamos a mostrar el siguiente circuito. Aquí podemos ver que en este circuito se están utilizando dos diferentes tipos de baterías o de fuentes de alimentación. Uno de 28 volts y otro de 18. El transistor sigue siendo el mismo, 2N4401 BJ. Lo que podemos ver aquí al inicio de nuestro circuito es que ya tenemos lo que viene siendo los multímetros y los amperímetros, los cuales nos dan los siguientes valores. En lo que viene siendo la parte del colector de nuestro transistor, nos da una corriente IC de 3.70 miliamperes. De aquí se desprende lo que es el voltaje de 18 volts, que vendría siendo el voltaje BC, a lo que viene siendo nuestra parte de la base de nuestro transistor. Tenemos que nos da un valor de 32.0 picoamperes. Su alimentación es de 6.25 volts. Y a lo que viene siendo nuestra corriente en el transistor, en lo que viene siendo el emisor de tenemos una corriente de 5.58 miliamperes y una alimentación de 5.58 volts. El voltaje de lo que viene siendo colector emisor nos da ahora sí que un valor de 12.4 volts. Obviamente estos valores son los que nos da cuando utilizamos un transistor comercial a lo que se ajusta aquí en la zona mexicana. A continuación, mi compañera Michelle va a explicar lo que viene siendo la diferencia de estos valores a lo que viene siendo los valores del ejercicio. Bueno, este sería el circuito que acabamos de ver. La simulación es del ejemplo 4.23. Bueno, aquí nos dice que trabajemos en un punto de operación de ICQ igual a un medio de IC en saturación, que es de 8 miliamperes. Entonces ICQ, la corriente de colector en el punto Q sería de 4 miliamperes y el voltaje de colector de 18 volts con una beta de 110. Y este sería el circuito que se muestra. Bueno, más abajo tenemos los cálculos que realizamos y también tenemos las tablas donde podemos comparar los valores teóricos con los valores de la simulación. Entonces tenemos una corriente de colector en la parte teórica de 4 miliamperes y en la simulación nos da de 3.7 miliamperes. Igual voltaje de colector, ese sí nos da lo mismo. El voltaje de emisor en los cálculos nos da de 4 volts y en la simulación nos da de 5.58 volts. El voltaje de base tenemos 4.73 volts y en la simulación nos da de 6.25 volts. La corriente de base teóricamente es de 36.36 microamperes y en la simulación nos dio de 32 microamperes. La corriente de emisor de 4.036 miliamperes y en la simulación de 5.58. El voltaje colector emisor teóricamente nos dio de 12 volts y en la simulación de 12.4. El voltaje base emisor de 0.7 y en la simulación nos dio de 0.67. También calculamos lo que son las resistencias que se utilizaron y tenemos una resistencia de base de 639.8 kiloohms
y utilizamos una comercial de 680. La resistencia emisor de 1 kilo ohm y también existe un valor comercial de 1 kilo ohm. Y la resistencia en el colector de 2.5 kilo ohm utilizamos una comercial de 2.7. Y así concluiríamos con la comparación.